Como puedes ver en tu pantalla, hoy continuamos con la serie que estamos llevando a través de los profetas menores. Y hoy precisamente vamos a comenzar, o vamos hoy a ver la historia, o una de las historias más conocidas y famosas de la Biblia. Voy a decirte algunas frases, chistes, a ver si adivinas cuál historia es. Dice: ¿cuál es el pez que siempre debes comerte al último? El delfín. El delfín. Bueno, otra vez. Gracias. ¿Qué le dice un pez a otro pez? Nada. Eso, muy bien. Ya, espérame, porque voy a ver si sí puedo hacer reír a los que están aquí, porque es público difícil. ¿Cuál es el pez más hablador? El lenguado. Un pez le dice a otro: ¿sabes que tenemos 2 segundos de memoria? ¿Qué? ¿Qué de qué? A ustedes, ¿sabían que no deben tomar agua después de comer pescado? Porque entonces el pescado va a nadar y vas a sentir que te hace cosquillas en la panza, ¿ah? ¿Saben por qué los peces no tienen Facebook? Porque no les gustan las redes. Bueno, ok, último, porque no está saliendo muy bien esto. ¿Qué hacen los peces para reírse? Cuentan chistes de personas como nosotros. ¿No lo entendieron? Nosotros contamos chistes de peces, los peces cuentan chistes de... Bueno, pues el profeta Jonás. Vamos a lo que sí nos sale bien. Hoy vamos a estar estudiando el libro de Jonás. Jonás era un profeta. Puedes tomar nota, este estudio no tiene más título que el profeta Jonás. Así que si tú estás tomando notas, puedes escribir eso, el profeta Jonás. Y bueno, como ya lo comenté, hoy continuamos con la serie que estamos estudiando a través de los profetas menores. Los profetas menores fueron hombres que hablaron de parte de Dios, pero su mensaje era específico para un pueblo, para alguna región. Por lo tanto, por eso se les considera menores. No son menores en importancia, porque Dios les habló de igual manera que a los mayores, y se encuentran en la Biblia igual que los otros también. Entonces, no por ser menores tienen menos importancia, pero es más porque su mensaje es específico a algún grupo de personas. Y si los has buscado en tu Biblia de papel, te darás cuenta que son difíciles de encontrar porque son libros cortitos. Algunos de ellos tienen nada más un capítulo. El caso de Jonás tiene solamente 4 capítulos, entonces a veces son difíciles de encontrar y algunos tienen nombres raros, ¿no? Hemos visto ya Amós, Abdías, Joel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, y hoy vamos en Jonás. Y mientras estudiamos hoy el libro de Jonás, vamos a encontrar 5 actitudes que le agradan a Dios. Escríbelo: 5 actitudes que le agradan a Dios. Entonces, para comenzar, pues abre tu Biblia conmigo, ya sea que la tengas en tu celular, en tu tablet o una Biblia física, y vamos a leer Jonás 1, comenzando con los versículos solamente del 1 al 3, que dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar antes de seguir. Señor, queremos darte gracias porque tú eres bueno, y queremos pedirte que tú abras nuestro corazón, abras también nuestros oídos físicos, espirituales, nuestra mente, Señor, para que podamos estar atentos a tu palabra esta noche, y que no solamente sea algún estudio que afecte nuestra mente, sino que en verdad pueda transformar nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor, para tu gloria. Oramos en tu nombre, Señor. Amén. Bien, la semana pasada hablamos del profeta Abdías, y vimos cómo hubo un pleito, pues así como de generaciones, ¿no? Donde yo vivía,
Había una ciudad donde había dos familias que estaban todo el tiempo peleadas. Pues algo así pasó con Abdías. El pueblo de Dios tenía un enemigo que era Edom, y vimos cómo la profecía estaba dirigida hacia este pueblo, Edom, debido al maltrato que ese pueblo le dio al pueblo de Dios, y cómo Dios iba a castigarles por haber hecho eso. Eso fue la semana pasada. Hoy continuamos pues con el profeta menor número 5, que es Jonás. Y vamos a ver cosas bien interesantes desde esos 3 versículos que leímos. Está muy padre, mucho detalle. Aunque vamos a ver todo el libro hoy, pues va a haber muchas cositas que no vamos a poder ver así como a profundidad porque el tiempo es corto. Pero queremos ver un video, queremos ponerte un video para que por lo menos tengas un panorama general de qué se trata este libro. Y luego vamos a sacar algunas cosas, algunos detallitos interesantes. Entonces vamos a ver este video sobre el libro de Jonás. El libro de Jonás es una historia subversiva acerca de un profeta rebelde que odia a Dios por amar a sus enemigos. Jonás es único entre los profetas del Antiguo Testamento porque estos son usualmente una colección de las palabras de Dios habladas a través del profeta. Pero este libro en realidad no se enfoca en las palabras del profeta. Más bien, es una historia acerca de un profeta realmente malo y desagradable. Jonás aparece solo en otra ocasión en el Antiguo Testamento, durante el reinado de Jeroboam II, uno de los peores reyes de Israel. Y Jonás profetizó a su favor, prometiéndole que ganaría una batalla y tendría de vuelta todo su territorio en la frontera norte de Israel. Ahora, es importante saber que el profeta Amós también confrontó a Jeroboam y a través de él, Dios específicamente revirtió la profecía de Jonás, prometiendo que Jeroboam perdería esos mismos territorios porque era muy malvado. Así que antes de siquiera iniciar la historia, sospechamos del carácter de Jonás. El libro de Jonás tiene un diseño hermoso, con toda su simetría y emparejamiento literario. Así que tienes los capítulos 1 y 3 contando la historia del encuentro de Jonás con personas que no son israelitas. Primero con unos marineros y luego con los odiados enemigos de Jonás, los ninivitas. Y cada parte ofrece un contraste cómico entre el egoísmo de Jonás y la humildad y arrepentimiento de los paganos. Los capítulos 2 y 4 contienen las oraciones de Jonás. Una es una oración de arrepentimiento o algo así, y la otra es una oración en la que Jonás reprocha a Dios por ser demasiado bueno. Este cuidadoso diseño del libro es acompañado por un estilo narrativo realmente único. La historia está llena de personajes estereotipados que irónicamente hacen exactamente lo contrario de lo que piensas que harán. Tienes al profeta, el hombre de Dios, que se revela y odia a su propio Dios. Tienes a los marineros, que se supone son muy inmorales, pero en realidad tienen corazones blandos y arrepentidos y se vuelven a Dios en humildad. Tienes al rey del imperio más poderoso y sanguinario del planeta, y él se humilla delante de Dios por un sermón de 5 palabras de Jonás, y hasta las vacas del rey se arrepienten. Esta clase de historia encaja con lo que hoy llamaríamos una sátira. Estas son historias sobre figuras bien conocidas que son colocadas en circunstancias extremas y utilizan el humor y la ironía para criticar su estupidez y defectos de carácter. Profundicemos y veremos cómo todas las piezas encajan juntas. La historia inicia con Dios comisionando a Jonás para ir a predicar contra la maldad y la injusticia en Nínive, la ciudad capital del imperio asirio, el amargo enemigo de Israel. Pero en lugar de ir al este, a Nínive, Jonás se va en la dirección opuesta, encontrando un barco que va lo más al oeste que se pueda, a Tarsis. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿por qué? ¿Por qué huye Jonás? ¿Tiene miedo? ¿Le caen mal los ninivitas? Todavía no se nos dice. Así que el hombre de Dios intenta huir de Dios y aborda un barco lleno de marineros paganos. Entra en la nave y se queda dormido. Así que Dios envía una gran tormenta para despertar a su profeta, mientras, irónicamente, los sinceros marineros están completamente despiertos a todo lo que está sucediendo. Ellos pueden discernir que un poder divino está obrando aquí. Ellos echan suertes y descubren que Jonás es el culpable. Así que le piden que se explique, y Jonás escupe un montón de habladurías religiosas.
Él dice, sí, soy hebreo y adoro al Señor, al Dios que hizo el mar y la tierra. Es una broma, ¿verdad? Dios hizo el mar y la tierra, claro que sí. ¿Y Jonás es tan tonto como para huir de este Dios subiéndose a un barco? Y cuando los marineros le preguntaron a Jonás qué es lo que deberían hacer, él les dice, mátenme lanzándome por la borda. Lo que parece muy noble al principio, hasta que te das cuenta que esto podría ser lo más egoísta que ha hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿qué mejor forma de evitar ir a Nínive? Así que pone su sangre en las manos de estos marineros inocentes al tratar de obligarlos a matarlo. Y ellos se resisten, por supuesto, y se arrepienten delante de Dios incluso mientras lo arrojan. La tormenta se apacigua y ellos terminan temiendo al Dios de Israel. Y a diferencia de Jonás, ellos realmente adoran a Dios. Pero Dios frustra los planes de Jonás para escapar de Nínive. Mientras Jonás se hunde, Dios provee una extraña tumba acuática para él, el estómago de un gran pez. Ahora, por supuesto, en circunstancias normales esto sería la muerte segura, pero en esta historia todo está de cabeza. Así que la muerte submarina de Jonás se convierte en su camino de vuelta a la vida. Atrapado en el estómago de esta bestia, Jonás eleva una oración donde técnicamente nunca dice que lo siente, pero sí agradece a Dios por no abandonarlo y promete que obedecerá a Dios a partir de ese momento, no importa lo que pase. Y la respuesta de Dios es algo cómica. La ballena vomita a Jonás en la tierra seca. Así que una vez más, Dios envía a Jonás a predicar en Nínive y Jonás obedece. Se nos dice que Nínive era una ciudad gigantesca. Tomaría varios días caminar a través de ella. Así que Jonás tiene solo un día y aquí está su mensaje. En 40 días, Nínive será arrasada. Esas son 5 palabras en hebreo. Este sermón es muy corto y también algo extraño. Quiero decir, mira lo que le falta. No se menciona lo que los ninivitas han hecho mal, ni lo que deben hacer o cómo deben responder. No hay mención de quién los destruirá, y lo más notable, no se menciona a Dios. ¿Qué está pasando aquí? ¿Está Jonás intencionalmente dando la mínima cantidad de información? Es como si él estuviera intentando sabotear su propio mensaje o asegurar la destrucción de los ninivitas. Jonás no está haciendo ningún esfuerzo. Sean cuales sean sus motivos, el plan no funciona, porque tan pronto predica su sermón de 5 palabras, el rey de Nínive y la ciudad entera, incluyendo a las vacas, se arrepienten en silicio y ceniza. Así que, por segunda vez, esos paganos malvados muestran que son más sensibles que el mismo profeta de Dios. De manera que Dios perdona a los ninivitas y no destruye la ciudad. Ahora, aquí tenemos la parte brillante de la historia. La última palabra del breve sermón de Jonás, arrasada, significa allanada. Y puede referirse a una ciudad siendo arrasada o destruida como Sodoma y Gomorra, pero también puede usarse para referirse a algo siendo transformado, cambiado en su opuesto. Así que, cómicamente, las palabras de Jonás se vuelven realidad, pero no de la manera en que él esperaba. Nínive sí fue arrasada, conforme los enemigos de Jonás se arrepienten y encuentran la misericordia de Dios. El capítulo final une todas las piezas. Jonás está completamente enojado y eleva su segunda oración. Primero le dice a Dios la razón por la que huyó en el capítulo 1. No fue porque tuviera miedo, más bien fue porque él sabía que Dios era muy misericordioso. Y esto es genial. Jonás cita la propia descripción de Dios de sí mismo del libro de Éxodo y se la echa en cara a Dios como un insulto. Él dice que sabía que Dios es compasivo y que encontraría alguna manera de perdonar a esos horribles ninivitas. Puedes oír el disgusto en la voz de Jonás. Después, Jonás interrumpe la conversación y ora porque Dios lo mate ahí mismo. Él prefiere morir antes que vivir con un Dios que perdona a sus enemigos. Afortunadamente para Jonás, Dios no accede y simplemente pregunta si el enojo de Jonás es justificado. Jonás ignora la pregunta y se va a las afueras de la ciudad a acampar en una colina cercana para esperar y ver qué sucedería. Ya sabes, puede ser que los ninivitas se arrepientan de haberse arrepentido y acaben rostizados después de todo. Lo que sucede después es muy extraño.
Dios provee una planta para darle sombra a Jonás y eso lo pone bastante feliz. Pero luego Dios envía un pequeño gusano para comerse la planta, así que Jonás pierde su sombra. Y luego, en el calor del sol, Jonás le pide a Dios una vez más que lo mate. Dios una vez más le pregunta a Jonás si su enojo tiene justificación. Y Jonás ladra: ¡Claro que sí! ¡Solo déjame morir! Y esas son las últimas palabras de Jonás en la historia. Las últimas palabras de Dios son las que concluyen el libro. Él dice que el incidente con esta planta fue una manera de tratar de hacer entender a Jonás, ¿cierto? Jonás se preocupó y se puso sentimental por esta planta que solo disfrutó por un día. Y Dios le preguntó a Jonás: ¿no son los humanos un poco más valiosos que las plantas? Quiero decir, ¿no está bien que Dios pueda sentir la misma clase de emoción y preocupación por la ciudad de Nínive, que está llena de miles de personas quienes se han extraviado del camino, y también por sus vacas? Y así es como termina el libro, con Dios pidiéndole a Jonás permiso de mostrar misericordia a sus enemigos. ¿Y cuál es la respuesta de Jonás? La historia no lo dice, porque ese no es el punto. El punto es que el libro quiere incomodarte. Y las preguntas de Dios en realidad son dirigidas a ti, el lector. ¿Te parece bien el hecho de que Dios ame a tu enemigo? Así que este libro pone un espejo frente al lector. En Jonás vemos aumentadas las peores partes de nuestro propio carácter, que deberían generar humildad y gratitud, porque Dios ama a sus enemigos y porque soporta al Jonás que hay en nosotros. Así que esta extraña historia se convierte en un mensaje de las buenas nuevas sobre la grandeza de la misericordia de Dios, lo cual debe retarnos hasta lo más profundo. Y ese es el libro de Jonás. Bien, me encantan esos videos, pero es como cuando expones en la secundaria y el que iba antes que ti expuso todo lo que tú ibas a decir. Pero vamos a sacar cosas muy interesantes, además de todo eso que es padrísimo. Jonás era un profeta porque Dios le hablaba directamente, pero como lo menciona ahí, este es uno de esos libros en los que no se registra realmente la profecía. Si estuviste aquí la semana pasada, el libro dice la profecía en contra de Edom, pero ahora no tenemos la profecía, más bien tenemos la historia del profeta. Y comienza, como leímos ahí en el versículo 1, y dice, vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Básicamente dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis. Ahí una nave pues obviamente es un barco, no una nave espacial, pero esta nave, este barco es diferente, por ejemplo, a las barcas en las que andaba Jesús. Las barcas en las que andaba Jesús eran más como una panga de las que tenemos aquí, para unas 10, 12, 15 personas. Pero esta nave era un barco que por lo menos tenía espacio como para estar abajo en el casco, ¿no? Entonces era un barco más grande, y ahorita vas a entender un poco más por qué. Dice, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Quiero enseñarte en un mapa más o menos hacia dónde quería ir Jonás. El puntito rojo que está abajo a tu derecha es donde Jonás estaba. Y arriba a la derecha dice Nínive, a ver si lo alcanzas a ver, esa es donde Dios lo mandó. Pero acá donde está el otro puntito más lejos, ahí donde dice España, esa es donde Jonás planeaba irse. Ahí es donde era Tarsis. Por eso no podías irte en una panguita todos esos kilómetros, tenía que ser un barco más elaborado. Y era una travesía probablemente de semanas o no sé si meses, pero ahí puedes ver ese mapa de Europa, pasarías Grecia, pasarías Italia, pasarías todo eso hasta España. Era no solamente el sentido contrario, sino que era muy lejos. Para poner una comparación, si fuéramos de aquí a Mazatlán, esa distancia llegarías hasta Costa Rica. La distancia a la que Jonás estaba tratando de huir. Fíjate, ahí está el caminito. Ahí arriba está Mazatlán. Si tú agarraras carretera, todos esos kilómetros cruzando todo México y Guatemala y Belice y no sé qué más ahí, Salvador, Nicaragua, llegarías hasta Costa Rica, con la distancia que Jonás pensaba recorrer para alejarse de Dios. Así que estamos hablando aquí no solamente de desobediencia,
sino de desobediencia extrema. No solamente fue, no, pues no lo voy a hacer y no voy a ir y aquí me quedo y no me muevo. No, es no lo voy a hacer, pero me voy a ir en sentido contrario y lo más lejos que pueda. Y la obediencia, pues obviamente es algo que agrada a Dios, y lo contrario también es cierto. La desobediencia no es algo que agrade a Dios. Fíjate lo que dice 1 Samuel 15:22, donde encontramos la historia de otro siervo, otro hombre desobediente. Samuel le dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pues esto nos lleva a la actitud que le agrada a Dios. Número 1 de esta noche, si estás tomando nota, escribe: número 1, la obediencia. Actitud que le agrada a Dios. Número 1, la obediencia. Que hagas lo que Él te está diciendo que hagas. Y lo más probable es que Dios no te va a mandar a ti a ir a otro país a decirle al presidente que se arrepienta, ¿no? Digo, lo más probable pudiera suceder, pero lo más probable es que no. Pero aunque no te vaya a pasar algo así de extremo como a Jonás, seguramente Dios te ha mostrado cosas en las cuales tú tienes que obedecerle. Si no tienes ni idea, bueno, puedes comenzar con la palabra de Dios. En la Biblia encontramos muchos mandamientos, órdenes de Dios hacia nosotros que Él espera que obedezcamos. Evidentemente, lo más sencillo de entender que debemos obedecer a Dios es que dejemos de pecar. Cosas que sabemos que están mal, cosas que sabemos que le ofenden a Él y aún así las hacemos. Bueno, ese es el primer paso que podemos hacer para practicar la obediencia. Deje de hacer lo que sabes que está mal. Eso es como lo más sencillo. Pero también hay ocasiones en las que Dios nos mueve a hacer algo extra que no es pecado, que no es algo que estés haciendo mal, pero Dios te hace o te hace sentir que tienes que hacer algo y entonces tú debes obedecer. Por ejemplo, tú vas de camino a tu trabajo, vas siempre en camión, estás ahí en la parada del camión y ahí parada o parado ves a una mujer que está llorando, desconsolada, y tú sientes adentro de ti: háblale de Dios. No sé cómo explicarlo, es como una voz, no en tus oídos, pero en tu corazón, en tu mente, y tú sientes eso: háblale de Dios. Eso es Dios diciéndote que hagas algo, y tú puedes obedecer y decirle: oiga, buenas tardes, ¿puedo ayudarle en algo? No, pues que sí, y te va a decir: no, ¿me deja orar por usted? Y le dices que sí. Eso es obedecer a Dios. O tú puedes decir: ay, no, qué pena, ¿qué va a pensar de mí? O a lo mejor es el diablo el que me está haciendo sentir esto. Te doy una pista: si algo adentro de ti te mueve a orar por la gente, a venir a la iglesia, a leer la Biblia, nunca es el diablo. El diablo nunca quiere que ores por los demás. El diablo nunca quiere que no leas la Biblia. Si sientes orar por alguien, hablarle de Dios, 100% que es el Espíritu Santo y no Satanás. Esas son cosas en las que podemos obedecer. A lo mejor, y esto es interesante porque cada uno de nosotros tiene cosas diferentes en las que tiene que obedecer a Dios. A algunos Dios nos habla y nos dice: ya renuncia a tu trabajo. Y a otros Dios viene y les dice: ya busca trabajo, flojo. A lo mejor el que tiene que renunciar es porque está ahí juntándose con gente que no le conviene. A lo mejor ahí va a caer en la tentación, a lo mejor ahí la va a regar y Dios lo está moviendo a que se salga. Pero a lo mejor a otro hermano ya Dios dice: ya, o sea, necesitas proveer para tu familia, busca un trabajo. Entonces la obediencia en base a la Biblia es igual para todos. Todos debemos no mentir, no robar, predicar el evangelio. Pero hay ocasiones en las que Dios nos habla cosas específicas que debemos hacer, y para esas tú tienes que estar pues bien atento a Dios, preguntarle, decir: Señor, ¿qué quieres que haga? Muéstrame, guíame. Y entonces puedes obedecerle y hacer lo que Él te diga, y eso te garantizo que va a agradar a Dios, porque a Dios le agrada la obediencia, dice ahí en Samuel, más que los sacrificios. Nos encanta que vengas a la iglesia, pero te tengo que confesar lo que dice la Biblia.
A Dios le gusta más que le obedezcas a que vengas a la iglesia. Qué bueno que vienes, pero hay que hacer las dos cosas. Ven a la iglesia y obedece a Dios también en lo que Él te mande. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, en resumen, Dios manda una tormenta que azota a la nave donde iba Jonás. Y luego llegamos al versículo número 5. Vamos a leerlo juntos. Jonás 1:5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué tal, Varias cosas bien rápido, bien interesantes. Dice, los marineros tuvieron miedo. Un marinero pues tiene experiencia, no es como yo. Si yo me subo a un barco a la primera que haya un así, me va a dar miedo porque yo nací en el desierto. Nunca me he subido a un barco de verdad, más que para cruzar a la isla de la Piedra. Yo sé que no es un barco, pero estos eran marineros y tuvieron miedo. Quiere decir que la cosa estaba grave. Clamaron a su Dios con D minúscula y echaron al mar los enseres, o sea, la comida o no sé, todo lo que no era importante lo echaron al mar con tal de salvarse. O sea que la cosa estaba grave. Pero Jonás había bajado al interior. Por eso te digo que esta nave era por lo menos de 2 pisos. Había bajado al interior del barco y estaba, me encanta que dice la Biblia, se había echado a dormir. Por eso a veces las mamás dicen, ahí estás nomás echado. Es bíblico, Así que mamás, puedes decirle a tu hijo, ahí estás nada más echado como Jonás, durmiendo. No es cierto, perdón hijos, pero ahí viene. Estos hombres no eran del pueblo de Dios, pero aún así estaban clamando a su Dios, cada uno de ellos. Y la persona, el ser humano que sí servía al único Dios verdadero estaba dormido, se había echado. Su desobediencia estaba apartándolo cada vez más de Dios, al punto en el que él prefería morirse que despertarse para clamar. Prefería morir ahogado que arrepentirse. Esto es muy triste. Y sin embargo, a Dios le agrada que clamemos a Él. Fíjate lo que dice Jeremías 33:3. Cuando era niño me enseñaron que este era el teléfono de Dios. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Esta es la actitud que le agrada a Dios, número 2. Actitud que le agrada a Dios, número 2, que clamemos a Él. Número 2, que clamemos a Él. Hoy en día todavía hay personas como esos marineros que no conocen a Jesús, no se consideran cristianos, no han tenido un encuentro con Jesucristo, pero aún así están en la búsqueda de Dios. Yo he conocido personas conocí un musulmán que estaba preguntándome acerca de mi cristianismo. La primera vez que me preguntó yo estaba como, ¿por qué? ¿O qué? Porque los musulmanes de repente tienen fama de, no todos pues, pero las películas nos hacen creer eso. He conocido musulmanes buscando a Dios de alguna manera. Sé que hay budistas, sé que hay ateos en la búsqueda, en el clamor. Sé que hay católicos que están en la búsqueda de Dios. Una hermana de aquí de la iglesia, cuando recién conoció al Señor aquí, sabía la Biblia al derecho y al revés y la tenía marcada así con colorcitos y todo, porque aunque ella fue católica toda su vida, ella leía la Biblia, estaba buscando a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Cuando alguien clama y busca a Dios, sea donde sea que esté, Dios lo encuentra. ¿Por qué? Porque a Él le agrada que clamemos a Él. Ellos están buscándole como pueden, están a lo mejor clamando al Dios incorrecto, pero el Dios verdadero no se va a quedar lejos cuando alguien le está buscando. Por su gran amor, Dios se las arregla para encontrarse con esas personas y enderezarlos y meterlos al camino correcto. Más adelante en el versículo 16 se habla de los marineros y dice que ellos temieron al Señor, ofrecieron sacrificios e hicieron votos. Podríamos decir en estos días modernos, se hicieron cristianos los marineros.
Y a veces los cristianos, usualmente, actualmente, estamos como Jonás, dormidos. Y no hablo de ahorita que te estés durmiendo, no es una indirecta. Me refiero a personas que vemos a otros que no son creyentes luchando, por ejemplo, por la violencia que hay contra las mujeres, ¿no? Y ves a gente que no es cristiana ahí marchando y diciendo vamos a buscarlas y vamos a encontrarlas y debe haber protección para las mujeres que andan en la calle, y los cristianos dormidos. No estoy diciendo que tengamos que salir a marchar, pero tenemos que estar conscientes de lo que está pasando. A veces hay personas que no se consideran cristianos defendiendo que no se legalice el aborto, que no se legalice el matrimonio entre homosexuales. Y los cristianos a veces estamos como, está la tormenta ahí, el mundo, ¿no?, puesto de cabeza, el coronavirus, mucha gente con ansiedad, gente falleciendo, y nosotros dormidos, ahí echados espiritualmente. Esto de hoy, al ver la vida de Jonás, es un llamado para nosotros a despertar. El mundo está en una tormenta y a lo mejor hay marineros alrededor de ti que están buscando a Dios y no saben cómo, y tú tienes la respuesta. Entonces no estés dormido espiritualmente, comparte el evangelio. Si conoces gente que tiene ansiedad, que está en la búsqueda de Dios, háblales de Dios, enséñalos también a ellos a clamar, y clama tú al Señor, porque eso también le agrada. Ahora vamos a ver qué más pasó. Después de esto, pues fue el capitán del barco a despertar a Jonás. Le dice, te lo voy a leer, no me acuerdo qué versículo es, pero me gusta. Es el 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Me encanta la Biblia. Pensé que era la Nueva Traducción Viviente primero porque es más moderna, pero no, es la Reina Valera que dice: levántate. ¿Qué tienes, dormilón? Otro versículo para todas las mamás aquí presentes, toma nota. Los hijos lo van a encontrar ahí en su puerta pegado. Después los marineros echan suertes, o sea, echan un volado para ver quién es el que está causando toda esa tormenta. Pues el volado o la suerte le cae a Jonás. Le preguntan: oye, pues tú qué rollo, de dónde vienes, quién eres, qué hiciste. Él confiesa que está alejándose y huyendo de Dios. Entonces él da el consejo: pues si me echan al mar, toda esta tormenta se va a detener. Ok, ¿qué harías tú? Si estás ahogando, te estás en un barco que está así a punto de hundirse, y alguien te dice: no, pues yo desobedecí a Dios, la ando regando, solamente échenme al mar y todo esto va a pasar. Perdóname, yo sé que yo soy pastor, pero yo diría: pues a ver, agárrense, 1, 2. O sea, pues de volada, ¿no? Que él anda regando, no, pues no tenemos nosotros la culpa. Pero bueno, vamos a leer versículos del 13 al 15, porque estos hombres eran otra onda. Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, ahora sí, y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y entonces sí, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Qué hubieras hecho tú? Nomás te ríes de mí de que yo lo echaré al agua. ¿Qué hubieras hecho tú? Estos hombres trabajaron. O sea, me los imagino así. Jonás les dice: échenme al agua y ya todo va a estar bien. Y como que, no, pues ¿cómo lo vamos a echar al agua? O sea, ¿ya pagó? No, no es cierto. O sea, dijeron: no, pues no lo vamos a echar al agua, vamos a esforzarnos a trabajar para llevar este barco a tierra. Y Dios lo que hizo pues fue aumentar la tormenta, se puso peor. Después ellos oraron y dijeron: Señor, pues tú sabes que no lo queremos echar, pero tampoco nos queremos morir, ¿no? Pero ellos en una oración fue que dijeron: Señor, pues perdónanos por esto que vamos a hacer, a la 1, a las 2, y de muertito al agua. Ellos demostraron más compasión que la que Jonás demostró por Nínive. O sea, Jonás, Dios lo mandó a Nínive a dar un mensaje de arrepentimiento para que la gente pues
se pudiera arrepentir y Dios no los consumiera. Dios tuvo compasión de ellos, Jonás no. Y estos marineros, pecadores, que no eran del pueblo de Dios, que tenían otros dioses, tuvieron más compasión que la que Jonás tuvo por Nínive. Y esa compasión pues fue la que los hizo trabajar. Por lo menos intentaron regresar el barco a la tierra, pero bueno, pues no pudieron. Y lo que tuvieron que hacer pues fue echar a Jonás al agua. Ahora, esto nos lleva pues a la actitud número 3 que agrada a Dios, que demostraron los marineros, no Jonás. Número 3, que seamos compasivos. Número 3, que seamos compasivos. Lo que hizo Jonás es como si yo te dijera: oye, ve ahorita, háblale al vecino porque su casa se está quemando. Y tú, en lugar de ir aquí al vecino que vive a 2 casas, te vas al malecón, a la zona dorada. Y dices como: oye, ¿por qué? O sea, dejaste que se quemara la casa de alguien por irte tú a pasear. Bueno, era lo que estaba haciendo Jonás. Él no tuvo compasión de Nínive. Y en nuestra vida diaria, a veces estamos también así como Jonás. Ahorita que te decía de mantener tus ojos abiertos, de ver qué gente hay alrededor de ti que está en la búsqueda de Dios, pues la compasión tiene mucho que ver con eso. Dios nunca llamó a los cristianos para decir: bueno, ya que seas salvo, tú ya la armaste, olvídate de todos los demás. No, para nada. Es como cuando alguien encuentra un buen doctor y cuando alguien está enfermo de lo mismo que tú le dices: oye, ve con este doctor porque a mí me ayudó. Bueno, los cristianos tenemos la cura, la salvación para el pecado, y el mayor acto de compasión que podemos mostrar con los demás pues es hablarles de Dios, invitarlos a la iglesia, compartirles el evangelio. En nuestra vida diaria, cuando oramos por otros, demostramos compasión. Tal vez hay alguien que tú ves y sabes que no tiene para comer y tú tienes abundancia, y a veces tenemos el corazón duro y ni siquiera nos damos cuenta que hay personas que tienen necesidad. Entonces, si tú sientes, o a lo mejor ni te das cuenta, pero puedes orar: Señor, dame un corazón compasivo. Por lo menos, Señor, que me empiece a dar cuenta de aquellas personas que tienen necesidad. Por lo menos que me empiece a dar cuenta de qué puedo hacer. A lo mejor no tienes dinero, no se trata de dinero, se trata de compasión. Aquí no dice que la riqueza agrade a Dios, dice la compasión. Y para tener compasión no necesitas ser millonario y dar muchos millones a la gente. Tienes que amar, tienes que dar tu tiempo, a lo mejor tienes que dar un consejo, una plática. Pero definitivamente no es algo que brote de nosotros. Hay personas que son más compasivas que otras, Dios las hizo así, pero nuestra naturaleza humana es egoísta. Es primero para mí, después para mí, al último para mí, y si sobra algo es para mí. Pero Dios quiere de nosotros lo contrario: que demos, que seamos compasivos, que no aventemos al agua al pecador a la primera que nos dijo: bueno, pues écheme al agua, ahora pues, ¿no? Que me ha pasado que hay personas que cometen algún pecado, tenemos que hablar con ellos de parte de la iglesia, y ellos dicen: ¿saben qué? Hagan lo que tengan que hacer. Si tienen que corrernos, si tienen que decirnos que ya no vengamos, está bien. Imagínate yo diciendo: bueno, pues adelante, porque lo que hicieron, pésimo, pecadores, váyanse de aquí. No, no se trata de eso. O sea, cuando una persona dice: la regué, pastor, si usted quiere o si ustedes quieren, ya no vuelvo a la iglesia. No, es lo contrario. Para eso estamos aquí, porque estamos en un proceso, estamos aprendiendo. Este es un hospital donde estamos siendo sanados de todas nuestras loqueras. Y todos aquí, voltea, y todos traen cosas que no se les notan, pero si platicas con ellos dices: ay caray, y que uno en la cárcel, y que otro esto, y que el otro, y que este aquí, que este allá. Dices: ay caray, pues todos estamos igual, todos venimos de lo mismo. Y todos, así como queremos que tengan compasión con nosotros, también debemos dar compasión. Ahora, ¿qué más sucedió? Bueno, pues los marineros echan al mar a Jonás. Después ellos hacen votos, se entregan sus vidas al Señor. Mientras tanto viene un gran pez y se traga a Jonás. Mira, algo así.
la historia de Pinocho y Gepetto se la copiaron de la Biblia. En el capítulo 2, Jonás hace una oración y, como dice el videíto, su oración no refleja que esté arrepentido, no pide perdón, y a pesar de eso Dios manda que el pez lo vomite. Y me encanta que las palabras que usa la Biblia, porque no estaba nada más dormido, estaba echado, y el pez no nada más lo sacó o lo escupió, sino que lo vomitó. O sea, es como una señal, ¿no? Es como eso te habla del trato que Dios le estaba dando a Jonás. Ahora vamos a leer los versículos 1 al 4 del capítulo 3, Jonás 3, del 1 al 4. Después de que lo vomita el pez, ¿qué pasó? Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme la palabra de Jehová. Ahora sí. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. O sea, tardabas 3 días en recorrerla caminando. Versículo 4: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Bien, pues Jonás llega finalmente, después de esta loca travesía, a Nínive, que era una ciudad grande. Imagínate 3 días para llegar de un extremo de la ciudad a otro caminando. Pues es bastante, ¿no? No sé cuánto haríamos de aquí a, pues no sé qué sea lo más, Cerritos, al Conchi o a donde tú quieras. ¿Cuánto tiempo harías? Pues imagínate 3 días caminando, así de grande era la ciudad. En el versículo 2 dice que Dios le dijo: proclama en ella el mensaje que yo te diré, le dijo Dios. Y en el versículo 4 dice: predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. En esta parte de la Biblia no encontramos que Dios le haya dicho cuál era el mensaje. Más bien parece, por como está escrito, que Jonás estaba dando el mensaje que él quería. Como lo vimos también en el video, no menciona a Dios, no menciona que este llamado al arrepentimiento viniera de parte de Dios, no menciona cuál era el castigo, no menciona qué habían hecho, nada más dice: aquí en 40 días van a ser destruidos. O sea, no estaba dando bien el mensaje. La obediencia a medias no es obediencia. O sea, Jonás fue porque lo obligó Dios, pero ahora no estaba dando el mensaje que Dios le había dado, estaba haciendo lo que él quería. Y en su intento de que nadie fuera salvado en ese lugar, él dio un mensaje muy corto, muy sencillo, como para decir: ya cumplí. Pero no dio bien el mensaje. Ahora esto nos lleva a la actitud que le agrada a Dios número 4, que compartamos su mensaje correctamente. Que compartamos su mensaje correctamente. Dios también a ti te ha dado un mensaje que compartir. Lo llamamos evangelio. Evangelio es una palabra de esas de la Biblia que no tradujeron, sino que la dejaron como es el original. Cuando tú dices evangelio, estás hablando griego. La palabra original es evangelión, pero cuando dices evangelio, tú estás hablando griego. Así que siéntate bien de que hablas griego. En griego esto significa buena noticia o un buen anuncio. Como alguien que le dice a otro: oye, te sacaste la lotería, ahora eres millonario. O decir: ¿sabe qué? Cuando viene el doctor y le dice a alguien: la operación fue todo un éxito. Eso es evangelio. Está el doctor evangelizando, está dando una buena noticia. Esa es la responsabilidad que tienes tú también como cristiano el día de hoy. Es básicamente la misma responsabilidad de Jonás, que compartas el evangelio correctamente. Tristemente, en nuestra actualidad, en nuestros días, tenemos algunos pastores, especialmente, que quieren compartir el mensaje de Dios a su manera y no a la manera en la que está en la Biblia. Entonces encontramos gente acá como a lo mejor pastor, lo siento, pero tengo que quemarlos, ¿va? Pastores como ese. Las risas se pasan, ya no pongan esas risas, oigan. Que llegan y dicen: no,
arrepiéntete, pecador, ¿no? Porque ya me llega el olor al azufre de donde vas a arder. Dices, ay caray, o sea, ¿eso es el evangelio? No, la gente lo oye y eso no suena como una buena noticia. Para los que no lo conocen, es el pastor Efraín. Eso no suena como una buena noticia y nunca vemos a Jesucristo diciéndole o hablándole así a la gente. Hay otros pastores como este que va a aparecer ahí, que solamente hablan y prometen salud, dinero y amor, ¿no? Prosperidad. Y parece una buena noticia hasta que te das cuenta que los únicos que prosperan son ellos y tú no. Entonces, ese mensaje tampoco es el mensaje de Dios. Dios nunca dice que todo te va a salir bien, no dice que vas a ser millonario. Claro que Dios te va a bendecir, pero primero espiritualmente, porque de nada te serviría tener mucho dinero y acabar en el infierno sin Dios. Entonces, debemos enseñar el mensaje que está en la Biblia y no lo que a nosotros nos gusta, no lo que a nosotros nos conviene. Un resumen del mensaje del evangelio según la Biblia va a aparecer en tus pantallas. ¿Qué deberíamos decir cuando hablamos con la gente acerca del evangelio, de las buenas noticias? Bueno, debemos decirles que el pecado que todos hemos cometido nos separa de Dios. El pecado es fundamental cuando compartimos el evangelio, porque el pecado es el problema, es el que nos separa de Dios. Debemos mencionar también que Dios nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesús en la cruz para quitar ese pecado. Y también tiene que saber la gente que para recibir este regalo de perdón y vida eterna, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo. Ese es el mensaje del evangelio según la Biblia. Ahora, aquí en tu iglesia, cada servicio al final hablamos de nacer de nuevo. Y cuando yo estaba en una iglesia que hacían lo mismo, yo sentía como que, ya van a decir de nacer de nuevo. Entonces ya puedo desconectar mi cerebro porque eso ya me lo sé. Pero la verdad es que no me lo sabía. Entonces yo te animo a que cuando hablamos de esto, no pienses como que, eso ya no es para mí porque yo ya nací de nuevo. No, escucha cómo lo hacemos, escucha cómo lo explicamos para que tú también puedas hacerlo. A lo mejor dices, ya me lo sé. Bueno, podrías pasar aquí enfrente y explicarlo tú el día de hoy. Si no podrías, pues entonces pon atención y aprende cómo hacerlo para que lo hagas también con otros. Pero bueno, mejor vamos a seguir hablando de Jonás, ¿no? En lugar de nosotros, está más feo. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 5 al 10. Bien tarde. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El arrepentimiento tiene un poder increíble. Por eso esta es la actitud que le agrada a Dios. Número 5, que nos arrepintamos. Actitud que le agrada a Dios número 5, que nos arrepintamos. Y el arrepentimiento es para alcanzar salvación por primera vez, pero el arrepentimiento también es para nosotros cada día, porque seguimos fallándole al Señor. Cuando Dios perdonó a Nínive, Jonás se enojó. Dios manda una planta ahí que le dé sombra, y luego Dios mata a esa planta, y Dios le demuestra a Jonás que él estaba más preocupado por esa planta que por 120,000 personas, dice la Biblia, que no puedan distinguir entre su mano izquierda y derecha. Algunos consideran que estos eran niños de unos 3, 4 años que no saben cuál es la izquierda y la derecha. Pero el asunto es que algunos de nosotros también, a veces, como Jonás estaba preocupado por la planta más que por las almas, a veces nosotros nos hacemos religiosos y nos preocupamos más por las formas
que por la gente. Empezamos, y hay una historia muy interesante del pastor Chuck Smith, que fundó las iglesias Calvary Chapel. Habían puesto una alfombra nueva en su santuario, pero en esa época estaban llegando muchos hippies que venían de la playa. Entonces algunos de los líderes pusieron un letrero que decía, pues no se puede entrar aquí si no traes zapatos y no vienes limpio, básicamente. Estoy resumiendo. Y el pastor Chuck les dijo, o sea, hay que quitar ese letrero o hay que quitar la alfombra, porque no podemos hacer que la alfombra, un objeto, sea más importante que las almas de las personas, y que ese impedimento vaya a hacer que gente no sea salva. Así estaba Jonás, estaba más preocupado por la planta que por las almas. Así a veces nosotros estamos más preocupados por decir, es que se puede o no se puede usar falda, o se puede usar velo, o se puede esto, o se puede no lo otro, y no nos preocupamos por las almas. Debemos estar con nuestra conciencia, con nuestra vista puesta en lo que a Dios le agrada, y que nosotros también no nos pongamos con la actitud que tuvo Jonás. Aunque era un profeta, ya vimos que hizo prácticamente todo mal. Nos sirve de mal ejemplo, tristemente. Todo lo que hizo él, no lo hagas. Al contrario, toma nota de estas actitudes. Las tuvieron, fíjate, los marineros, las tuvieron el rey, las tuvieron las personas que realmente no eran los que Dios había escogido. Entonces muchas veces la religión nos ciega, nos hace hacer cosas que a Dios realmente no le agradan. Debemos examinar nuestro corazón, debemos analizarnos a nosotros mismos, compararnos con la Biblia, y estas 5 actitudes que vimos hoy te pueden ayudar a distinguir cómo estás, qué tal andas en tu corazón, en tu cristianismo. Y esto es pues lo que podamos aprender hoy del libro de Jonás. Increíble, ¿no? Léelo en tu casa para que veas todos los detalles extra que tiene. Y mientras, antes de dejarnos ir, antes de retirarnos, quiero hacer una pregunta, y tiene que ver con esto que hemos hablado. Esa pregunta es si tú has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? A lo mejor es una pregunta extraña si lo ves desde el punto de vista terrenal, porque pues una persona no puede nacer de nuevo. De hecho, hay una historia en la Biblia donde una persona que era muy religiosa vino con Jesús una noche y le preguntó qué tenía que hacer para ir al cielo, básicamente. Jesús le respondió esto en Juan 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por esto es que es importante nacer de nuevo, porque cuando naces de nuevo es cuando puedes ir al cielo. Nacer de nuevo sucede cuando tú te arrepientes de tus pecados, como hablamos hace rato, y pones tu fe en Jesucristo. No se trata de qué tan bueno o malo has sido. No se gana el cielo por tus obras, no se gana el cielo dando tu dinero a los pobres solamente. La Biblia dice que arrepintiéndote de lo malo que has hecho y creyendo que Jesús es el Señor, tú naces de nuevo y entonces podrás ver el reino de Dios. Tristemente, la única otra alternativa al reino de Dios, al cielo, es el infierno. Es un lugar terrible que nos enseña la Biblia, pero también nos dice que ese lugar no fue hecho para ningún ser humano, sino para Satanás y sus ángeles. Y Dios está tan interesado en que ningún ser humano pise ese horrible lugar, que Él mandó a su Hijo Jesucristo a la cruz para morir en nuestro lugar y darnos este regalo de vida eterna en el cielo, no en el infierno. Pero para poder recibir un regalo, tú tienes que aceptarlo. Si yo te quiero regalar algo y tú me dices, no lo quiero, déjame, no, pues no lo puedes recibir. El regalo de vida eterna es igual. La única razón por la que va a haber personas en el infierno es porque ellos dijeron, no quiero nada con Dios, no quiero ese regalo, no quiero vida eterna, y entonces como consecuencia tendrán que ir a este lugar. Para nosotros hay una invitación entonces, y esta invitación es tan importante que quiero pedirles que cerremos los ojos para que no nos distraigamos, para que nuestra mirada a lo mejor no presione a los demás. Y quiero preguntar, si tú esta noche has distinguido que tú no has nacido de nuevo, que si tú murieras hoy no sabrías si irías al cielo o al infierno, pero hoy quieres arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús, levanta tu mano para que podamos orar contigo y guiarte. ¿Habrá alguien en este lugar?
que sabe que no ha nacido de nuevo, pero hoy quiere hacerlo, arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Jesús, levanta tu mano para poder orar juntos. También quiero dirigirme a quienes nos vean por internet. Tal vez tú has escuchado este mensaje y sabes que es para ti. Nosotros no podemos verte, pero sí queremos poner ahí en tu pantalla un número de WhatsApp para que puedas ponerte en contacto con nosotros, o también escribe un mensaje a través de cualquier red por la que estés conectado, porque nos encantaría conocerte y guiarte en esta nueva vida. Si no hay nadie aquí, quisiera pedirles, iglesia, que nos pongamos de pie para orar juntos y despedir esta reunión.